Eh, Muchas gracias por la invitación para dar este tema en la mañana de hoy. Hoy quise comenzar mi presentación con esta foto. Yo pienso que todos recordamos esta obra arquitectónica, patrimonio histórico, que es la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame fue construida o se inició su construcción en el año 1131 y se terminó la primera etapa eh, 100 años después, en 1260 aproximadamente, pero realmente es una basílica que tiene varios momentos de construcción. De hecho, en la historia de la arquitectura se considera de carácter gótico, pero realmente la primera fase es un pregótico que posteriormente se le comienzan a incorporar elementos de la baja Edad Media y posteriormente renacentistas. Es emblemática porque habla de la burguesía europea de los siglos XIII, XIV y XV y cómo alrededor de ella se forma el comercio. El nombre Notre Dame lo que traduce es Nuestra Señora, es una basílica dedicada en el mundo católico a la Virgen María, pero tiene la característica que hizo parte de grandes eventos históricos y políticos franceses. Está ubicado en la isla de Cito, rodeado por ambos brazos del río Sena, y tuvo varios momentos de destrucción. De hecho, durante la Revolución Francesa fue invadida, parcialmente destruida, posteriormente se usó como un depósito, volvió nuevamente al clero y hizo parte de la historia hace parte de la historia de Francia de los últimos 1000 años. ¿Por qué quise traerla para comenzar esta conferencia? Hay una anécdota que cuando se estuvo construyendo, era emperador Luis VII en Francia, el rey se acercó a uno de los constructores. Él estaba pegando ladrillos y le preguntó, ¿usted qué hace acá? Entonces él respondió, pegando ladrillos. Se acercó a un segundo albañil y le preguntó, ¿usted qué hace acá? Y él dijo, levantando una pared. Y se acercó a un tercer constructor y le hizo la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Y la respuesta fue, estoy construyendo la gran catedral de Notre Dame. Algo así pasa cuando nosotros decidimos tener objetivos. A veces hacer una presentación o un seminario o hacer una carrera profesional, la vemos como simplemente colocar ladrillos. A veces la podemos ver como levantar una pared, pero al final es construyendo la gran catedral, ¿verdad? Toda una vida en, en la, en la formación. Yo recuerdo que la primera vez que di esta conferencia, la mayoría de los autores se referían a este tema como necidoblastosis. Estamos hablando antes del año 2005, después del año 2005 se impuso el nombre de hipoglicemia hiperinsulínica persistente de la infancia, pero en la actualidad, desde el año 2015 hacia acá, los últimos 5 años, la mayoría de los autores coinciden en darle simplemente el nombre de hiperinsulinismo congénito. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este seminario? Y que nos sirven a la vez como de introducción. Es recordar que es un desorden clínico, obviamente, pero que tiene una fundamentación genética que nos ayuda en la toma de las decisiones de una forma importante. Segundo, es una hipoglicemia persistente de muy difícil manejo. ¿Y por qué se trata que se trate de difícil manejo? Que con las medidas normales de colocar destroza, esteroides, flujo metabólico, no mejora. Además de eso, se asocia a un espectro de alteraciones, algunas muy claras, pero otras muy confusas. Existe ya el paradigma y yo creo que es lo que
debemos siempre, siempre, siempre recordar y tener muy claro, y es el hecho de que tenemos que hacer intervenciones tempranas, tanto farmacológicas y en algún momento también quirúrgicas. ¿Por qué? Porque entre más se retrase nuestro diagnóstico y más se retrasen nuestros estudios, vamos a terminar con daño neurológico severo y con cambios irreversibles. Bueno, entonces, en promedio, aproximadamente el 15% de todos los recién nacidos a términos sufre algún episodio de hipoglicemia y hasta un 30% de los recién nacidos pretérminos. ¿Eso a qué se debe? A la incapacidad o a la inmadurez de la formación de glucógeno en el hígado hepático neonatal. Y ojo, hasta un 3% de los lactantes también puede hacer un episodio de hipoglicemia. Muchas de estas hipoglicemias se deben a lo que ya comentaba, a la formación de glucógeno, pero otras pueden ser por sepsis, hipotiroidismo o incluso como una manifestación temprana de una alteración metabólica de importancia. Hablando específicamente del hiperinsulinismo congénito, hoy sabemos que la incidencia es de 1 de cada 50.000 nacidos vivos, pero cuando hay consanguinidad entre ambos padres, se reduce brutalmente. O sea, hay una mayor incidencia, 1 de cada 2.500 nacidos vivos. Eso de entrada nos hace sospechar que existe una causa genética de base. En Europa, esta incidencia, igual que en la población global, de 1 de cada 50.000 nacidos vivos, en Finlandia es más baja, o sea, una incidencia más alta, por decirlo de otra forma, 1 de cada 40.000, ya lo había dicho, en consanguíneos se aumenta, y ojo, en los países árabes es donde vemos la mayor incidencia por todo el tema de ser grupos endogámicos. Ahora, la gran dificultad y lo que más me llamó la atención es que muchos autores y muchos reunión de expertos no coinciden muy fácilmente a veces qué se define como hipoglicemia, porque termina siendo como un valor mágico. Quise traer para el seminario de hoy esta definición de Ackerman. En esta definición es lo que dice, vea, hipoglicemia se define cuando hay niveles peligrosos de glicemia. Entonces, él publica este cuadro, este diagrama, en donde vemos en el eje de la Y la glucosa plasmática, aquí está en milismoles por litros, y contra los daños o los riesgos neuronales, que son el daño más severo. Miren que encontramos que un valor por encima de 3.5 milimoles, eso equivale a 60 miligramos decilitro, digamos que es seguro, pero por debajo de los 60 miligramos decilitro es cuando comenzamos a tener dificultades, pero caemos en un área gris que va entre los 2.8 miliosmoles, o sea, 40 miligramos decilitro, y los 60. Entonces es lo que propone que me parece interesante, vea, cuando tengamos valores de glicemia por debajo de 3 desviaciones estándar, o sea, de 40 miligramos decilitros, estamos hablando de una clara hipoglicemia en un neonato. Cuando tenemos valores por debajo de 50 miligramos decilitros, asociado a alteraciones de los potenciales evocados, estamos ante una hipoglicemia realmente peligrosa para la neurona. O cuando tenemos valores de hipoglicemia por debajo de 60 miligramos decilitros, pero que es sintomática, o sea, el niño tiene letargia, pobre succión, hipoactividad, estamos ante una verdadera hipoglicemia. Bien, aquí quise traer algo muy coquito, muy de repaso acerca de lo que es la fisiología de los glúcidos, pero que es demasiado importante para entender este tema del hiperinsulinismo congénito. Cuando nosotros en sangre tenemos niveles bajos de glucosa, recordemos que el páncreas recibe circulación arterial esplénica, ¿verdad? Que es de circulación sistémica. Con estos niveles bajos de glucosa, ¿el qué hace? Hace una descarga inicial de glucagón que se va por la vena esplénica.
Traducción, entra a circulación portal. Esa circulación portal llega directamente al hígado y el hígado, ¿qué hace? Comienza un proceso de descarga de glucosa. Como veremos más adelante, esta glucosa que descarga el hígado es glucógeno almacenado en el parénquima hepático. En algunos desórdenes metabólicos, el hígado no solo almacena glucógeno, sino también grasa, ácidos grasos, y es cuando estamos hablando de los famosos hígados grasos que vemos en enfermedades metabólicas en recién nacidos o en desórdenes metabólicos del adolescente o del adulto. ¿Qué es lo que pasa con esa liberación de glucosa a la sangre? Se restablecen los niveles de glucosa. A lo contrario, ¿verdad? Cuando hay niveles muy altos de glucosa en sangre, el páncreas hace una lectura y lo que libera la circulación portal, ¿qué es? Insulina. ¿Qué es lo que hace esta insulina? La insulina va a estimular es el tejido graso. ¿Para qué? Para comenzar un proceso anabólico, por un lado de almacenamiento de glucógeno, pero también de lipogénesis y también de formación de ácidos grasos. Y de esta forma se restablecen los niveles de azúcar en sangre. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque nos hace una aproximación muy sencilla de lo que sucede con la glucosa. Recordemos que la glucosa definitivamente es el combustible por excelencia en todas las células vivas animales. Y digo animales porque en el mundo vegetal sucede diferente. La glucosa en condiciones aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, se transforma en ácido pirúvico. El ácido pirúvico entra a la célula y a nivel del citosol celular va a comenzar un proceso importante en la formación de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a entrar a la mitocondria y en la mitocondria, en presencia de oxígeno, se produce el famoso ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs, en donde vamos a comenzar un proceso de fosforilación del ADP. Acuérdense de los NAD y de los FAT. Por último, estos NAD y FAT van a llevar una carga de hidrogeniones, ¿verdad? Va a ser un proceso de reducción guiado por electrones y va a activar a nivel de la mitocondria la fosforilación oxidativa, que es una bomba de electrones para la producción de ATP. En condiciones anaeróbicas, cuando no hay oxígeno, el ácido pirúvico no entra a la mitocondria, sino que a nivel citosólico se comienza a producir energía a través del ácido láctico o formando etanol. Bien, esta es la parte que quiero que también recordemos. En presencia de insulina, la glucosa, acuérdense que en presencia de necesidad de glucosa, cuando hay bajos niveles de glucosa, y en presencia de oxígeno nos vamos al ciclo de Krebs, por decirlo de alguna forma aquí abajo, pero en presencia de insulina va a tomar otra vía metabólica. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a cambiar, la glucosa 6-fosfato va a cambiar el lugar de la ubicación del fósforo a la posición 1. ¿Para qué? Para formar cadenas de glucógeno y de esta forma poderlo almacenar en el hígado. Pero además puede suceder una segunda opción en presencia de la insulina, y es que si se necesita oxígeno, si se necesita energía, entraría a ciclo de Krebs, pero si no se necesita glucosa, ¿verdad? Va a ir a la formación esta acetilcoenzima de colesterol y de ácidos grasos. Entonces, entrando ya un poquito más en materia del tema que hoy queremos revisar o que queremos tratar, existe una regulación demasiado fina de la glucosa plasmática, porque esto tiene implicaciones no solo sobre la neurona, sino sobre toda la economía celular. Cuando nosotros tenemos valores de glucosa inferiores a 80 miligramos decilitro, la insulina disminuye su producción en el páncreas a nivel de la célula beta del islote de Langerhans y aumenta la producción de glucagón. Esto es como lo que todos recordamos, pero cuando los valores son inferiores a 60, también se comienza la producción de las hormonas del estrés.
cortisol, epinefrina, hormona del crecimiento, factor similar a la insulina, y la proteína transportadora similar a la insulina. Lo mismo sucede cuando tenemos valores de glucosa por encima de 100. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces se secreta la insulina para comenzar a almacenar energía en forma de glucógeno, lípidos y de aminoácidos. Este es el páncreas, ¿verdad? El páncreas obviamente tiene funciones exocrinas, que son derivadas endodérmicas, pero también tenemos los islotes de Langerhans, que son derivados neuroectodérmicos. Por eso muchos tumores neuroectodérmicos también se van a formar en el páncreas, entre ellos el insulinoma. Pero aquí realmente lo que quería traer era para recordar esa histopatología endocrina o endocrina de los islotes de Langerhans. Vemos un acino de los islotes, pero también vemos los ductus y los vasos sanguíneos donde se libera directamente esta sustancia. Esta diapositiva que voy a presentarles es demasiado clave para entender el tema que hoy vamos a presentar, ¿verdad? Las células beta. Y aquí quiero que me presten mucha atención porque es lo que nos va a ayudar a tomar adecuadas decisiones para nuestros pacientes. La célula beta almacena, ¿aquí qué? Preproinsulina. La preproinsulina se transforma a proinsulina y por último a insulina cuando es liberada. Pero ¿dónde está almacenada? En vesículas del sistema sarcoplásmico. En ausencia, ojo, en ausencia de glucosa, el ADP, el adenosín difosfato, no se convierte en ATP, adenosín trifosfato, y entonces la bomba potasio ATPasa, ¿verdad? Se mantiene activa, permitiendo la salida de potasio de la célula. ¿Qué quiere decir que hay salida de potasio de la célula? Que la membrana celular se repolariza rápidamente. Al mantenerse repolarizada rápidamente, no hay fusión de las vesículas de calcio con la membrana celular. Entonces, traducción, en hipoglicemias no se libera insulina. Todo lo contrario sucede acá. En presencia de glucosa, la glucosa origina ATP. Este ATP mediado por este grupo de genes, que ahorita hablaremos un poquito más de ellos, bloquea la bomba potasio ATPasa. Al estar bloqueada la bomba potasio ATPasa, entra sodio a la célula, se produce despolarización sostenida, no hay repolarización, y eso se traduce en una fusión de las vesículas del sarcoplasma, donde está la preproinsulina, se une a la membrana y se libera la insulina. Entonces, gran mensaje: en hiperglicemia hay liberación de insulina. Pero ¿por qué nos tomamos como toda esta molestia de repasar esto a nivel celular? Porque para nosotros como cirujanos, como se van a dar cuenta, toma un papel protagónico para nuestra decisión quirúrgica la bomba potasio ATPasa, y ya lo van a recordar. Esta bomba potasio ATPasa tiene dos subunidades. Esta bomba potasio ATPasa, la SUR1 y la KIR 6,2. Ya, por favor, entonces yo quiero que aquí nos grabemos eso. Bomba potasio ATPasa y la subunidad SUR1 y KIR 6,2. Ahorita lo vamos a retomar y se darán cuenta por qué para nosotros como cirujanos es demasiado importante. Entonces, en situaciones de hiperinsulinismo, demasiada producción de insulina, sucede lo siguiente: disminuye la producción de glucagón, la insulina disminuye la producción de glucagón, disminuye la producción de gluconeogénesis, o sea, producción de azúcar a partir del glucógeno, disminuye la glucogenólisis, disminuye la lipólisis y aún disminuye la oxidación de ácidos grasos y la captación periférica de glucosa. Traducción:
una hipoglicemia gravísima por acción de la insulina, pero que las hormonas contrarreguladoras tampoco son capaces de frenar la insulina. Vamos a tener una hipoglicemia grave con daños y secuelas y además una pobre tolerancia al ayuno. Miren que estas son las mutaciones más importantes. Ahorita yo les decía, nos vamos a grabar ese tema de la bomba potasio ATPasa y de la sufracción SUR y KIT. Miren, esto es lo que hoy sabemos. Esta publicación de Ackermann en el 2018 recoge, y les pido excusas por traer estos cuadros que no traduje, pero quería que lo viéramos del autor original. Estas son las mutaciones más frecuentes que tenemos en la hipoglicemia hiperinsulínica, en el hiperinsulinismo congénito. Son 7 mutaciones, ¿verdad? Aproximadamente el 40% de las hiperinsulinismo tienen una causa genética conocida. Pero miren esto tan importante, que es lo que yo quiero que no nos descontextualicemos. Solamente las que son por mutación de KIR y de SUR no responden a diazóxido, mientras que las otras 6 mutaciones sí responden a diazóxido. Y segundo, miren que la que es por mutación de SUR y de KIT tenemos 2 presentaciones, la forma difusa y la forma focal. Entonces, traducción. Los que tienen mutaciones no KIR y no SUR, o sea, por glutaldehído o por otro tipo de genes, probablemente al responder a diazóxido no van a terminar siendo quirúrgicos. En cambio, cuando yo de entrada evidencio que la mutación es por SUR o por KIR, no hay respuesta a diazóxido, que es a nivel de la bomba potasio ATPasa, y probablemente estos pacientes van a terminar siendo quirúrgicos si logramos identificar si es difusa o focal. ¿Por qué? Porque la focal terminaría en una pancreatectomía parcial, mientras que la difusa en una pancreatectomía casi total. Entonces, vamos a explicar el cuadrito anterior, ahora sí en palabras cristianas. Esto sí lo traje a la diapositiva. Miren que la mitad de las mutaciones no tenemos causa genética clara, pero la otra mitad sí tenemos una causa genética conocida. Hay genes que tienen una transmisión mendeliana autosómica dominante, hay otra parte autosómica recesiva. Miren que el 50% de estas alteraciones es por mutación y defecto en el canal potasio ATPasa, una mutación del brazo corto del cromosoma 11, mutaciones del SUR y mutaciones del KIT, y aumenta la sensibilidad de la glutamil tipo 2. Estas son las otras mutaciones, las que les decía que sí responden a diazóxido: mutación de la glucoquinasa, la mutación de la glutamato deshidrogenasa, hay pérdida de la heterogenicidad, y también el famoso síndrome de Becker y Wiedemann, el adenoma de las células beta, que también producirían insulina en grandes cantidades, y obviamente endocrina múltiple tipo 1. Entonces, ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver nuestro cuadrito de genes involucrados con el mecanismo celular. ¿Por qué me gusta gastarle tiempo a este tema? Porque lo que coincide en la mayoría de los autores es que el diagnóstico, yo recuerdo en el año 2005, cuando hablábamos de este tema, todo el tiempo decíamos el diagnóstico es metabólico. Ya no. Y hoy estamos hablando es que el diagnóstico es genético y la decisión quirúrgica es genética. Por eso es que quiero que nos familiaricemos tanto como con esta terminología. Entonces, miren, habíamos dicho el 50% tiene un origen genético, y de ese 50%, el 50% es por mutación de SUR y de KIR, que ¿dónde está? En la bomba potasio ATPasa. Dicho de otra forma, la mutación de SUR y de KIR
no responde a diazóxido, y como no responde a diazóxido, va a terminar o en una pancreatectomía casi total o en una pancreatectomía parcial. El resto de las mutaciones, aquí vemos el gen mutante con la proteína que produce y dónde actúa en esta cascada de segundos mensajeros. Este grupo de genes sí va a responder al diazóxido y muy probablemente no va a necesitar manejo quirúrgico. Entonces, eh, por decirlo de alguna forma, mensaje grande para nosotros como cirujanos. Cuando tengamos un niño en el cual se ha documentado una hipoglicemia secundaria a un hiperinsulinismo persistente, necesitamos una prueba genética que me ayude a descartar si hay compromiso de la potasio ATPasa o no lo hay. ¿Se puede hacer? Sí, y se hace en nuestro medio. Se están tomando las muestras y se están enviando a diferentes laboratorios en California, en la Florida e incluso en Corea. Pues obviamente se demoran alrededor de una semana en llegar los resultados, si hay convenios, para tomar rápidamente la decisión. Miren qué interesante, yo les quise traer esta publicación que es de aquí de la ciudad de Medellín, se publicó en las revistas españolas de endocrinología, y miren, 20 casos de la ciudad de Medellín se recogieron y fue muy interesante porque miren que yo les decía ahorita que a nivel mundial 50% causa genética conocida y de ese 50% el 50% era por mutación de SUR y de KI, que es de la potasio ATPasa. Les cuento que en Medellín encontramos que hasta un 85% de las mutaciones eran por alteración en la potasio ATPasa por SUR o por KIT. Y eso porque es importante mencionarlo en esta serie de casos de 20 pacientes, porque el 85% de esos pacientes no respondieron a diazóxido. ¿Cómo se explica eso? Por muchos matrimonios endogámicos que tenemos en el oriente antioqueño. Y esto probablemente llevó a que gran parte de estos pacientes terminaran o en una pancreatectomía casi total o en una pancreatectomía parcial, ¿verdad? La imagen que les estoy mostrando es del año 2019, yo creo que todos lo vimos en las noticias, el incendio de la Catedral de Notre Dame. Y yo creo que en este punto de la conferencia estamos como así, ¿verdad? Mucha biología molecular, mucha bioquímica, mucha fisiología y como que tenemos un poco de confusión. Entonces vamos a entrar un poquito ya a elementos prácticos en el enfoque del paciente con hiperinsulinismo congénito. Cuando yo tengo un niño o un recién nacido o un lactante con una hipoglicemia de difícil manejo, lo primero que debo pensar es que tiene un exceso de consumo. Ejemplo, una sepsis, ejemplo, un hipotiroidismo, ejemplo, una cirugía. Necesito consumir glucosa para mi respuesta inmune. Puedo tener también un déficit en la producción, disponibilidad disminuida de glucosa, el bebé no se está alimentando bien, no tiene una adecuada NPT o de fórmula, puede tener alteración, una disminución de la glucogenólisis por inmadurez, una alteración de la glucogenogénesis u una enfermedad metabólica. Entonces ese es el primer enfoque que yo debo tener en la unidad de cuidados intensivos neonatales o en lactantes cuando tengo una hipoglicemia sostenida. Por eso, yo debo recurrir inicialmente a una serie de estudios bioquímicos que me ayuden a orientar de qué origen es esta hipoglicemia. Lo primero que debo hacer son unos gases bacteriales que me va a dar el valor del ácido carbónico, del lactato, y además de eso debo pedir unos ácidos grasos libres, ¿verdad? De acuerdo a esto, entonces yo voy a ver si estoy ante una situación de acidemia o una situación de no acidemia. Y el segundo marcador que debo pedir, además del lactato, es el dihidroxibutirato. Esto lo voy a explicar de esta forma
más sencilla. Las hipoglicemias se pueden dividir en sin cetosis o con cetosis. Y las que son con cetosis, o sea, con cuerpos cetónicos, pueden tener hepatomegalia o no tener hepatomegalia. Aquí les voy a dar un avance. Cuando hay hipoglicemia hiperinsulínica, acuérdense que la insulina es anabólica, o sea que no va a haber producción de, de glucosa a partir de ácidos grasos y aminoácidos. Traducción, no voy a tener cuerpos cetónicos. Entonces, si yo tengo una hipoglicemia sin cuerpos cetónicos, de entrada, una opción sería el hiperinsulinismo. Pero vamos en orden, no nos adelantemos. Cuando yo tengo una cetosis con hepatomegalia, debo pensar en estas enfermedades metabólicas: galactosemia, alteraciones de la 1,6 fructosa difosfatasa, o alteraciones de los ácidos orgánicos como la acidemia metilmalónica. Cuando tengo cetosis sin hepatomegalia, ahí sí debo pensar si hay elevación del ácido láctico en deficiencia de la piruvato carboxilasa o deficiencia de la glucógeno sintetasa, alteraciones endocrinopáticas o cuando las hormonas son normales, hipoglicemias cetósicas. Ahora, vamos al tema que sí nos interesa, las hipoglicemias sin cetosis. Ya lo había dicho, la insulina también frena la producción de glucosa a partir de ácidos grasos y de aminoácidos. Entonces, debo solicitar ácidos grasos en sangre y beta hidroxibutirato. Entonces, cuando yo tengo ácidos grasos aumentados y disminución del hidroxibutirato, voy a pensar en alteraciones metabólicas de beta oxidación, disminución sistémica de la carnitina, disminución de la carnitina palmitoiltransferasa y ojo, si tengo hipoglicemia sin cetosis, ya lo había dicho, con ácidos grasos bajos en sangre y la hidroxibutirato elevado, mi primer diagnóstico se llama hiperinsulinismo. Ahora, ¿qué síndromes se han asociado al hiperinsulinismo? Muchos. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Sotos, el de Perlan, el de Costello, etcétera. También tenemos estos otros síndromes menos frecuentes en nuestro medio. Importante, el hiperinsulinismo puede ser transitorio o persistente. Ejemplo de hiperinsulinismo transitorio: Beckwith-Wiedemann, diabetes materna gestacional. Los niños con incompatibilidad RH pueden producir un hiperinsulinismo transitorio. La asfixia neonatal es una situación también de estrés, o tratamientos médicos, ¿verdad? Pueden también producirla. Pero también podemos diagnosticar el hiperinsulinismo persistente. Entonces, ya llegamos a otra fase de nuestra conferencia. Una hipoglicemia, ya descartamos las causas de hipoglicemia por sepsis, por hipotiroidismo, por cualquier alteración metabólica. Segundo, descartamos una hipoglicemia de origen no hiperinsuligénico, ya habíamos dicho los que son con cetosis, con hepatomegalia, sin hepatomegalia. Ya estamos parados una hipoglicemia sin cuerpos cetónicos, que aparte de eso tiene ácidos grasos bajos en sangre y elevación del hidroxibutirato. También ya descartamos causas de hiperinsulinismo transitorio, y ahora ya sí nos vamos a centrar en el hiperinsulinismo persistente. Propiamente, esta imagen es de la insulina. Recordemos que la insulina también, como prohormona, está unida al péptido C.
¿Por qué lo quise colocar acá? Porque en Norteamérica hay un estudio muy grande de las principales causas de hiperinsulinismo y se encontró que un número no despreciable era de origen exógeno por Munchausen. Las madres les aplicaban exógenamente insulina a los niños y por eso muchos protocolos hablan de no solamente hacer medición de insulina, sino también de péptido C. ¿Por qué? Porque la producción de péptido C es endógeno, mientras que la insulina puede ser endógena o exógena. Bueno, entonces volvamos a retomar. Hiperinsulinismo persistente, que es lo que nos interesa hoy. Existen tres presentaciones del hiperinsulinismo persistente. La primera, el 70% de los casos, una forma difusa. Vamos a encontrar células de Langerhans de tamaño irregular, células beta hipertrofiadas y núcleos grandes. Un buen patólogo, incluso en una biopsia por congelación, puede darnos estas características. Un 20% de los pacientes puede presentar la forma nodular, que es la hiperplasia adenomatosa de células de los islotes en lugares puntuales y ubicados con núcleos pequeños de la célula beta. Esto también se puede informar por biopsia por congelación y hasta un 10% de forma atípica. Aquí con imágenes, miren que vemos que por hematocilina yosina, vemos en este caso son la patología difusa, el 70%, islotes prominentes y núcleos macro por la producción de proteínas y de insulina, sobre todo a nivel del sistema sarcoplásmico rugoso, ¿verdad? Aquí vemos la forma difusa, que son, focal, donde vemos focos de islotes todos grandes, pero con núcleos pequeños. Aquí lo vemos en 40X, lo mismo. Esta tinción es con cromatogranina A, en donde vemos la acumulación de insulina por aumento de la producción en la forma nodular. Ojo, cuando hablamos de patología focal o nodular, no difusa, ya nos queda claro que la difusa está en todas las células de los islotes beta, pero en la forma focal, el 40% de las lesiones están en la cabeza, el 13% en el istmo, un 36% en la cola y un 36% en el cuerpo y un 9% en la cola. No se nos debe olvidar también revisar el proceso uncinado. Muchas veces hay lesiones en el proceso uncinado que quedan ocultas detrás de los vasos mesentéricos. Entonces hacemos resecciones pancreáticas y dejamos el, el proceso uncinario. Entonces, criterios diagnósticos, ¿verdad? Muy fácil. Clínica. Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay inespecíficos. El niño tiene letargo, irritabilidad, mala succión, está hipotónico, cianótico, hace apneas, taquipneas, incluso hipotermia. ¿Por qué? Porque está hipoglicémico. Ya podemos tener alteraciones un poco más específicas, ¿verdad? Inconsciencia, convulsiones, coma, la muerte, diaforético, temblores, taquicardia. Eso lo que nos debe hacer sospechar es una medición de glucosa para poderlo documentar. Miren estas otras alteraciones. Estas fotos son del seminar en cirugía pediátrica, niños macrosómicos, son bebés que desde la vida fetal están hiperinsulínicos que formando ácidos grasos, son niños macrosómicos de gran tamaño, gorditos, de difícil acceso venoso, comienzan a tener hígado graso y muchas otras alteraciones. Secuelas, hombre, por estas hipoglicemias severas, si yo hago una resonancia, voy a encontrar isquemia,
pero ojo, acuérdense que existen tres tipos de lesiones isquémicas en el cerebro. La primera por oxígeno, por hipoxia. La segunda por glucosa, por hipoglicemia, que sería este caso. Y la tercera cuando son por mutaciones mitocondriales, patologías metabólicas mitocondriales, en donde hay glucosa, hay oxígeno, pero no existe ciclo de Krebs y se muere la célula por alteración en el ATP. Entonces, signos indirectos, alto peso, ya lo habíamos dicho y qué pena ser tan reiterativo, pero yo creo que este es el mensaje para llevar a casa. Son niños hipoglicémicos, sin cuerpos cetónicos en sangre, con bajos niveles de ácidos grasos libres y con disminución del hidroxibutirato. Porque soy tan reiterativo, porque miren que al principio de la conferencia decíamos que el diagnóstico debe ser rápido y oportuno. Muchas veces vemos niños en la unidad 15, 20 días haciendo hipoglicemia y con estas pruebas metabólicas fáciles que hay en la institución, a nadie se le ocurre un hiperinsulinismo. Entonces, hipoglicemia, no cuerpos cetónicos, no ácidos grasos libres en sangre y elevación o presencia de hidroxibutirato en sangre. Son pacientes que necesitan altos flujos metabólicos de glucosa, que aparte de esa, responden a la aplicación de glucagón. Si usted les coloca glucagón, les sube la glucosa en un 30%. Y esto ya es un poco más refinado para los endocrinos, pero hay niveles de la proteína transportadora del factor similar a la insulina por debajo de 85 nanogramos. Entonces, miren todos los exámenes que nosotros deberíamos solicitar para llegar a nuestro diagnóstico de hiperinsulinismo. Miren que tenemos un grupo grande de exámenes que hacemos en la institución y que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Ahora, cuando definitivamente ya estamos sospechando de un hiperinsulinismo, en el momento de la hipoglicemia, por debajo de 50, debemos hacer medición al mismo tiempo de glucosa y de insulina en la misma muestra. Miren que yo les coloco aquí insulino, péptido C. Idealmente debería ser péptido C, idealmente. Entonces, cuando esta relación péptido C-glucosa en el mismo momento está por debajo de 0.5, decimos que es normal. Cuando esta relación está entre 0.5 y 1, es indeterminado, pero cuando la relación está por encima de 1, o sea, hay mucho más péptido C que la glucosa necesaria en sangre, estamos ante una altísima sospecha bioquímica de hiperinsulinismo. Bueno, muy bien. Cuando ya hemos documentado el hiperinsulinismo, entonces el gran tema es el tema genético. Ya sabemos que si hacemos una prueba genética en donde la mutación no es de la potasio ATPasa, sino de cualquier otra gen, va a ser respondedora a diazóxido. Entonces, muy probablemente ya ni siquiera nos van a interconsultar como cirujanos. La situación es cuando tengo un hiperinsulinismo, ¿verdad? En donde se ha demostrado una mutación de KIR o de SUR, no respondedora a diazóxido. Entonces, a nosotros como cirujanos, lo primero que deberíamos preguntarnos es, jue madre, ¿es una patología difusa o una patología focal? ¿Por qué? Porque de eso va a depender mi planeación quirúrgica. Problema, el TAC y la resonancia magnética solo tienen una sensibilidad de 50%. En la patología difusa no voy a ver lesiones, voy a ver un páncreas normal. En la patología focal, los focos son menores a 5 milímetros, ¿verdad? O sea, no voy a ver probablemente lesiones, tiene que ser una lesión de 1 centímetro para que yo la pueda ver por TAC o por resonancia. Entonces, es muy difícil yo tener mi plan quirúrgico. Entonces, durante mucho tiempo en nuestro medio recurrimos al cateterismo pancreático. De hecho, el primer cateterismo pancreático fue reportado en el año de 1989. ¿En qué consiste esta técnica? Necesito un servicio de radiología intervencionista donde el radiólogo va a cateterizar el tronco celíaco y la mesentérica superior para la irrigación arterial del páncreas.
y en cada uno de las ramitas pancreáticas de forma selectiva, él va a inyectar calcio. ¿Cuál es la idea de inyectar calcio? Ya sabemos qué es lo que hace el calcio en las células de los islotes beta, es liberar insulina, pero además necesita colocar otro catéter postportal, o sea, a nivel de la cava inferior o de las suprahepáticas para medir niveles de insulina. Cuando al yo estimular una de las ramas selectivamente a nivel venoso se me eleva el péptido C o la insulina, probablemente voy a tener un área localizada de insulinismo. Entonces pueden pasar dos cosas, hay un área focal donde se produce la insulina o simplemente todo el páncreas responde patológicamente a la estimulación con calcio. Este estudio también es de nuestro medio, este estudio se realizó aquí en la ciudad de Medellín, en el hospital Pablo Tobón Uribe. Se recogieron un total de 20 pacientes, que fue el que les mostré en el estudio pasado. Miren que se publicó en el año 2018. Y aquí vemos los pacientes que fueron llevados a resección quirúrgica gracias a la arteriografía selectiva de vasos pancreáticos. Yo recuerdo mucho el paciente 7, a mí me tocó, miren cómo hubo una producción hiperexcesiva de péptido C al estimular el páncreas. Cuando entramos por vía laparoscópica pensando que era una patología focal, encontramos que la lesión era extrapancreática y se pudo hacer la resección, la resección por vía laparoscópica en este paciente. Ahorita vamos a hablar un poquito del papel de la laparoscopia. Pero miren cómo en estos otros casos vemos que la enfermedad es difusa. Realmente en estos pacientes, en el paciente 7 vimos que estaba el páncreas con una normal producción, pero en una sola arteria hubo una producción anormal. Miren en el paciente 6, es una enfermedad difusa, lo mismo en el paciente 7. En el paciente 8 vemos que había una alteración en la cabeza del páncreas y en el paciente 14, en la gastroduodenal, también vimos una hiperproducción por una lesión en la cabeza del páncreas. Definitivamente, la técnica de la arteriografía es muy invasiva. Lo que pasa con los bebés muy chiquitos es que terminan anémicos por tomar tantas muestras de péptidos C y hay que transfundirlos. Pero era el método que teníamos en el medio. Yo creo que en este estado del arte de la patología me encanta decirlo. Siempre decíamos en Medellín no hay 18 fluorodopa. En la actualidad en Medellín ya podemos hacer PET escáner con L-Dopa desde el año 2020. Entonces, en este momento se está realizando en el Pablo Tobón. Ya hemos tenido 2 niños en San Vicente que se ha remitido para el examen al Pablo Tobón. En estos pacientes. Básicamente, ¿qué es esto? Una tomografía por emisión de positrones con un medio de contraste, un medio radioactivo, que es el fluoro L3,4-hidroxipentaflanina, que básicamente nos muestra si hay una alteración difusa o focal del páncreas. Se debe hacer bajo sedación o anestesia. Para lesiones focales tiene una sensibilidad del 85%, y cuando se hace la correlación con cirugía es de hasta un 100%. También sirve para lesiones atípicas, para insulinomas y también para Beco y Wiedemann o para lesiones ectópicas. Estas imágenes las quise traer de una publicación del año 2020, en donde nos muestra cómo en la patología difusa existe captación de todo el páncreas, mientras que en la patología focal vemos una lesión francamente hipercaptante que nos ayuda a tomar la decisión de hacer la resección quirúrgica. Estas son de ATSIC. A mí me ha gustado mucho. Hay 3 grandes publicaciones de Scott ATSIC. Él es del grupo de Filadelfia. Esta última publicación es del Seminars y vemos en esta publicación pacientes con patología difusa
y pacientes con patología focal. Entonces, definitivamente el examen de elección, siempre que tengamos la posibilidad y estemos sospechando en una mutación de KIR y de SUR, que es el que no responde a diazóxido, es hacer un L-Dopa, ¿cierto? Digamos que la arteriografía sigue siendo una herramienta, pero el L-Dopa es mucho menos invasiva y nos deja ver de forma de imágenes dónde está la lesión. Bueno, entonces, retomando nuevamente, ¿verdad? Esta publicación me gusta mucho porque va como en el orden de nuestro seminario. Tengo una hipoglicemia de difícil manejo, ya corroboré que es por hiperinsulinismo. Si hay respuesta al diazóxido, sigo el manejo con el diazóxido. Lo que hoy sabemos es que la mayoría de estos pacientes, a medida que van creciendo, van mejorando o disminuyendo la dosis del diazóxido. Si no hay respuesta al diazóxido, hago mi titulación genética para CAR y para SUR. Si tengo CAR y SUR positiva la mutación, debo hacer la 18-fluorodopa. Aquí me va a decir si es focal o difusa. Si es focal, voy a ir a una resección focal de la lesión. Si es difusa, intento manejo con octreotide y con otros metabolismos. Y si definitivamente no responde, me voy a ir a una pancreatectomía subtotal, que es resección del 98%. Entonces, esto es simplemente para continuar reforzando. Manejo rápido, evitar hipoglicemias. Las hipoglicemias son lesiones cerebrales. El manejo de la dieta, se recomienda una dieta baja en proteínas, no mayor de 2 gramos al día, preferiblemente proteínas vegetales y preferiblemente carnes blancas. Pues obviamente esto ya sería en un lactante que está en ablactación. Definitivamente ver si hay respuesta o no respuesta al diazóxido. Yo creo que ya quedó muy claro el mecanismo de acción del diazóxido, no lo voy a repetir, ¿verdad? Debo mantener una dosis de diazóxido máxima, se comienza por 5 miligramos por kilo. Si a los 20 miligramos por kilo día ya hay fracaso terapéutico, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente etapa. El diazóxido también tiene efectos colaterales. Miren la hipertricosis que produce y también la aparición de estas lesiones en piel hiperpigmentadas, se asocia también a trombocitopenia, leucopenia, hipotensión, pero es el tratamiento, digamos, que está en la literatura. La nifedipina también se ha utilizado como un antagonista de los canales de calcio, ya lo habíamos visto en la fisiopatología para disminuir la liberación de insulina a la sangre. El problema produce hipotensión. Está el octreotide. El octreotide, sabemos que en las lesiones neuroendocrinas gastrointestinales disminuye la producción de enzimas. Actualmente el gran chicharrón que tenemos con el octreotide es que se ha demostrado que aumenta el riesgo de enterocolitis en niños por disminución de la circulación microangiopática mesentérica, y en este momento no tiene código INVIMA para prematuros por hiperinsulinismo. Los que hemos actualizado o los que hemos autorizado ha sido después de extenuantes comités de farmacovigilancia en nuestro medio. También está la administración de glucagón para el manejo de la fase aguda. Pero ojo, riesgos del manejo médico. Yo les decía al principio, a veces, o sea, obviamente si un paciente responde bien al manejo médico y al diazóxido, buenísimo, nos ahorramos una pancreatectomía, pero no nos podemos ir al otro lado, intentar durante mucho tiempo un manejo médico que termine en daño renal, daño cerebral, sepsis por catéter para mantener flujo metabólicos, trombosis venosa, disfunción hepática, diátesis hemorrágicas también por diazóxido, encefalopatías y obesidad mórbida. Entonces, si de entrada yo tengo la prueba genética y sé que no me sirve el diazóxido, hombre, tomemos la decisión rápido. Idealmente, antes de 20 días deberíamos saber si el paciente es quirúrgico o no, en un mundo perfecto. Entonces llegamos a la parte que más nos gusta, ¿verdad? Doctor, y es muy peligrosa la cirugía. Entonces, miren los indicadores quirúrgicos que tenemos. Aquí me voy a apoyar mucho en la experiencia
del grupo de Filadelfia, pero también del grupo de endocrinología de Nueva York, ¿verdad? En donde nos dice que cuáles son los indicadores de cirugía. Esto yo creo que es lo que nos interesa. Hiperplasia focal sin respuesta al diazóxido, ya eso lo tenemos claro. Dependencia de infusión de glucosa y dosis máximas de medicamento. Dicho de otra forma, que el endocrino nos suplique, doctor, opere lo que ya no tengo nada más que ofrecerle al paciente. Entonces, en cirugía está la pancreatectomía casi total en pacientes con enfermedad difusa, la pancreatectomía parcial en pacientes con enfermedad nodular. El octreotide prequirúrgico, todo paciente, ojalá antes de cirugía debería tener una infusión de octreotide por la manipulación del cuerpo pancreático que vamos a tener y que llevaría como a la liberación masiva de insulina a sangre. Y además, ojalá tener la L-Dopa. Esta publicación es de ATSIC el año pasado en el Seminar in Pediatric Surgery, mostrando su experiencia de 527 pacientes durante 20 años. En el centro de ellos de referencia en Filadelfia, mostrando la distribución por estados en Norteamérica, pero también pacientes remitidos de otros países. Me llamó la atención que de los 527 hubo uno de Colombia. Entonces, ATSIC, yo les cuento, el grupo de Filadelfia, de hecho, en el grupo de Filadelfia también hay cirujanos del Garrahan de Buenos Aires trabajando en Filadelfia. Ellos son en patología difusa, son muy enfáticos, cirugía abierta, no laparoscópica. Laparotomía transversa, supraumbilical, hacer una exposición adecuada transperitoneal, levantar el duodeno, un adecuado coger, siempre cirugía magnificada con microscopio o con lupas, pero ellos hablan de magnificación de 4X, palpar, de hecho, ellos insisten mucho en la difusa, el tema de la cirugía abierta, porque se han llevado sorpresas. Ellos dicen que la fase diagnóstica termina en quirófano. Si yo entro y palpo y toco un nódulo, muy probablemente el paciente no va a necesitar una pancreatectomía casi total. Ellos lo que mencionan es que la laparoscopia tiene la limitante de no poder palpar el páncreas cuando se sospecha en lesión difusa. Dice que en esta hasta 2/3 partes han encontrado lesiones. Dice que también la ecografía intraquirúrgica es una opción cuando se sospecha que hay una lesión dentro del parénquima. Siempre hacen biopsia por congelación y miren que ya habíamos dicho, un patólogo experto puede ayudarlos a hablar si macroscópicamente el páncreas puede estar a favor de de una patología focal versus una difusa. Y definitivamente es en cirugía donde yo tomo la decisión final si la pancreatectomía va a ser casi total o parcial. ¿Y porque en eso son enfáticos? Porque muchas veces ya nos metemos, voy para una casi total, pero si encuentro un nódulo y el patólogo me confirma que allá hay un nódulo con bordes libres, probablemente yo voy a cambiar mi decisión intraquirúrgica. De hecho, eso nos ha sucedido en nuestro servicio. En la pancreatectomía casi total, se reseca el 98% del páncreas. Ellos son enfáticos, hacer una adecuada disección vascular, hay que preservar la circulación esplénica. Una pancreatectomía por una patología benigna no debe terminar en una esplenectomía. Hacer una adecuada disección también de la llegada del colédoco al páncreas y del aseo duodenal. Siempre ordeñar la vesícula para evidenciar si existe alguna lesión biliar, descartar lesiones biliares, y ellos recomiendan en la casi total siempre dejar una gastrostomía para alimentación. En la resección focal, ellos miren lo que mencionan, revisar siempre el proceso uncinado. Yo recuerdo mucho un caso que tuvimos aquí hace 10 años, donde por imágenes, por TAC veíamos la lesión, pero en cirugía no encontrábamos la lesión. Se metió el radiólogo, hizo eco, ahí está la lesión, y en cirugía no la encontrábamos, y estaba en el proceso uncinado detrás de los vasos mesentéricos y no la veíamos. Cuando la lesión es de la cabeza del páncreas, la idea es preservar la arcada duodenal, las gastroduodenales, resecar la cabeza del páncreas y hacer una reconstrucción en Y de Rux
anastomosando a la cabeza del páncreas. Esto es de la publicación de AXI, de Skodaxi. Siempre usar un monofilamento y un parche de piplón para cubrir. La última opción debe ser un Whipple, ¿verdad? La última opción. Me llamó la atención porque ellos en neonatos dicen que las fístulas pancreáticas en neonatos son muy pocas y que ya se deja el libre criterio del cirujano si dejar o no un DREN. Pero ahora, ¿verdad? La laparoscopia entonces la dejamos reservada para cuándo. Definitivamente, cuando existe una patología focal claramente identificada en la L-Dopa o en insulinomas o en MEN1, ¿verdad? Porque son lesiones claras que podemos observar. De hecho, lo bonito, es verdad que la laparoscopia no nos permite palpar, pero sí nos ayuda a magnificar la imagen, lograr ese 4X que ellos mencionan. Se debe hacer con 3 puertos, levantar el estómago. Si tenemos un ultrasonido para introducir por puerto, es de gran ayuda. Y también se recomienda hacer la biopsia por congelación. Este es un estudio que compara la laparoscopia abierta, la cirugía abierta contra la laparoscópica en pancreatectomías, ¿verdad? En lesiones focales. Si ustedes se dan cuenta, no aumenta la morbilidad, no aumenta las complicaciones, la resección se hace completa, es francamente comparable, ¿verdad? Con los mismos riesgos. Entonces, resultados, ya vamos a terminar el seminario. Estos resultados son del grupo de Filadelfia. Ya habíamos dicho que realmente son 524 niños. Aquí me equivoqué. En 20 años vemos que la gran mayoría de los pacientes fueron focales, 202 difusos, 37 atípicos, 16 ectópicos, 21 por Beco y Wiedemann y 15 insulinomas. Realmente las complicaciones fueron muy poquitas, el mayor número de las complicaciones fueron la hemorragia. Resultados, miren qué importante, en la pancreatectomía parcial por lesión focal, el 97% de los pacientes se curaron en la primera cirugía y el otro 3% se pudieron llevar a una reintervención. Pero esta es la parte que a mí me parece todavía desesperanzadora, es en las pancreatectomías casi totales, en las del 98%. El 50% de los pacientes persistieron haciendo hipoglicemia, un 20% quedaron siendo diabéticos tipo 1 y un 30% quedaron con niveles normales de glicemia. Entonces, curación real, un 30% en la casi total y un 20% diabéticos. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos que el 20% diabético es una complicación esperada y es mucho más fácil manejar una diabetes tipo 1 dándole insulina por horarios que seguir haciendo hipoglicemias por hiperinsulinismo. Entonces, ellos consideran que el 50% son resultados esperados y el otro 50% definitivamente tienen que seguir con el otro poco de manejos de infusión de glucosa, tasa metabólica, diazóxido, octreotide, etcétera. Entonces, ¿el pronóstico de qué depende? De estos dos genes, ¿verdad? Lo hemos repetido hasta el cansancio. La mutación por SUR1 y KIR62, cirugía, focal o difusa. La mutación por glucoquinasa, manejo con diazóxido. Mutación por glucanato deshidrogenasa, diazóxido. Fosfomanosis isomerasa, diazóxido. Para recordar que nos vamos a llevar a la casa, tenemos que tener conocimiento anátomo-fisiopatológico de la enfermedad. El diagnóstico genético es piedra angular y ese es el gran mensaje. Yo puedo entrar y sacar un páncreas, pero hombre, si era un paciente respondedor a diazóxido, lo voy a dejar con una insuficiencia pancreática. Entonces el diagnóstico es genético. Oportunidad en el manejo médico y quirúrgico. Ojo, la cirugía no es un procedimiento inocuo. Se necesita un equipo multidisciplinario y soporte familiar. Este es el interior de la Catedral de Notre Dame, ¿verdad? Es lo que custodia por dentro, es toda la tradición católica de París. Pero yo creo que lo que realmente salvaguarda
es eso, la dignidad humana. Y probablemente eso es lo que nosotros como aparato médico, administrativo, como esa gran catedral que somos los hospitales, desde el punto de vista económico, financiero, desde el punto de vista de protocolos de manejo, científicos, protocolos, investigación, debemos que salvar es la sacralidad que hay dentro de la vida humana, que son nuestros pacientes y nuestros niños. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Podemos levantar la mano o hacer la pregunta con el micrófono abierto. Yo al principio de la conferencia también les copié el link de la asistencia. Se los voy a volver a colocar para los que no entraron. No hay preguntas, dudas, comentarios. Ahora, buenas. ¿Me Hola, oyes? sí, Ángelo, sí te oigo. Sí, pues muchas gracias por la conferencia. Me parece que es muy bien, muy didáctica y siempre pues tan buena como estamos acostumbrados a que nos la des. Yo creo que de todas maneras pues quería preguntarte una cosa. O sea, aquí de pronto no sé si también tú por parte de pediatría y de pues, endocrinología, que ellas, pues, las doctoras de endocrino son tan juiciosas, ¿cierto? Ya todo esto, o sea, está bien organizado todo este protocolo de manejo, ¿cierto? Porque a veces uno ve que los pacientes pueden demorarse bastante en hacer el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, bueno, no, que no, le sigamos dándole tratamiento, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué momento? Sí, y por ejemplo, ordenar por la tomografía que tiene una sensibilidad del 50% solamente, pues me parece que es meter a una radiación importante al niño para tener tan pocos resultados, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto la indicación de la tomografía con emisión de positrones, que ya sabemos que es mucho mejor que lo que es la arteriografía, ordenarla pues mucho más rápido. Me llamó la atención. Una cosa es que en los exámenes pues con la tomografía y todo eso, y en general la localización la localización es mucho mayor, pues obviamente, de lo que es la difusa, que es del 70% con respecto a la otra que es el 20%, y es más en la cabeza, ¿cierto? Lo que son las difusas y en lo que es el cuerpo, ¿sí? Y me llama la atención, por ejemplo, los resultados del doctor pues, en Filadelfia, ¿cierto? Que como que se invierte eso y las lesiones son más de tipo focales que las difusas. Entonces uno pues, o sea, definitivamente aquí no está todo escrito y definitivamente la cirugía es muy importante en el momento de la entrada y vemos cómo, bueno, no, íbamos para una difusa y encontramos pues, un nódulo, ¿sí? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, exacto dices ahí en cuanto a nódulos, ese porcentaje de error? ¿Sí? O sea, veo que todavía hay un poco de error en el manejo de esto, ¿cierto? Sobre todo el diagnóstico prequirúrgico. Bueno, son muchas que te dije, pero bueno. Sí, total, total. Mira, Y también otra cosa, ahora, sí, espérate, otra cosa es lo de la genética. Aquí, por ejemplo, ¿sí se puede ordenar eso de una o no? Porque si no lo podemos ordenar para que lo sí, manden a no, Estados no, Unidos o algo de no. eso. Entonces, ¿qué Sí, hacemos? sí, sí se puede ordenar. La muestra se toma acá y se remite. De hecho, tanto en el Pablo Tobón como en el San Vicente, la muestra se puede tomar y remitir básicamente para potasio ATPasa, Surikir, básicamente. Eh, a veces las demoras están más que todo son por las aseguradoras. Realmente la demora es más por un tema social de Ujú. los pacientes. Y creo que tocaste un tema súper importante y de verdad que muchas gracias. El gran problema de la sensibilidad en los estudios de imágenes para diferenciar entre focal y difusa es el tamaño de la lesión, ¿cierto? Como mira que en la focal son Ujú. lesiones por debajo de 5 milímetros. De hecho, mira que la propia L-Dopa tiene solo una sensibilidad del 85%, que quiere decir que hay un 15% en donde incluso puedo tener lesiones no diagnosticadas. Entonces, tiene una especificidad alta. Veo la lesión, ahí está, pero no la veo, tengo un 15%. Por eso es que ellos insisten mucho que cuando yo me meto a operar una difusa sea abierta para poder palpar el páncreas, diferente a la focal. Si yo de entrada veo que es una lesión focal,
puedo entrar por láparo, hacer las biopsias por congelación. A mí me llamó mucho la Claro. atención, son muy enfáticos, palpar y biopsia por congelación, para hablar con el patólogo, que él te diga, ve, el borde está libre, se resecó bien en las focales. En las difusas es diferente porque la mutación de la difusa, pues obviamente tiene unas características diferentes. De hecho, le voy a